Bienvenidos a Pieza Única. Yo soy Cristina Belfu y el día de hoy vamos a hablar de la memoria colectiva, de esas imágenes que se conservan en el recuerdo de lo que es México y que conforman también nuestra identidad. Para ello tengo el gusto de estar acompañada de Adrián Casasola, que es un fotógrafo, un gestor cultural y curador, pero sobre todo el heredero de una tradición de fotógrafos y de artistas que han logrado conservar ese espíritu de México, que yo les llamo los guardianes de la mexicanidad. Bienvenido, Adrián. Qué gusto tenerte aquí. Gracias Un por venir a placer, Pieza Única. de verdad, estar aquí contigo, Cristina, y pues hablando de foto, que es maravilloso. Cuéntame un poco, a ver, ¿quiénes son los Casasola para empezar? Ok, bueno, pues la historia de trabajo de fotografía, inicia a principios del siglo XX, durante el Porfiriato. Mi bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, inicia escribiendo artículos para diferentes diarios como El Demócrata, El Globo, y de pronto recibe su primera cámara entre 1902 y 1903. Y tal cual como un alquimista empieza a prueba y error a preparar sus propios negativos, que hay que recordar que son de cristal, que se preparan con sales de colodión, que es todo un proceso, que todo es en oscuridad total, como un alquimista, tal cual. Y empieza a tomar fotografías y le propone a estos diarios que se haga más atractiva para todos la publicación de los periódicos teniendo imágenes. Ok. Y entonces le dicen, no te podemos pagar los 13 pesos que estás ganando, más de los 13 pesos, pero vamos a ponerlo a prueba. Si es así, ya vemos. Y resulta que les encanta tanto al presidente Porfirio Díaz como a los políticos y demás que tengas un testimonio gráfico de una inauguración del drenaje de la ciudad o el monumento a tal o la inauguración de una obra pública. Entonces eso aboga a que empiece a darse un reconocimiento a la imagen dentro de los medios que en ese entonces pues eran impresos, ¿no? Claro. Y entonces Es una innovación. es una innovación y entonces pues siguen trabajando, empieza a haber un grupo de fotógrafos que están cubriendo en diferentes partes de la República pues lo que está sucediendo. El gran, digamos, boom que hubo en ese momento pues evidentemente eran las fiestas del centenario, Ok. porque se invitaron a casi 30 países del exterior a que vinieran a la conmemoración del centenario de la independencia. Entonces lo que don Porfirio quería mostrar era ese progreso, ese desarrollo económico, y entonces pues empiezan a hacer como un recuento de todos los festejos que va a haber, de los regalos que reciben de otros países, que son principalmente monumentos, desde el monumento a Luis Pasteur, que está en Reforma, eh, el de George Washington de Estados Unidos, que ya no existe, ¿no? El reloj chino que está en Bucareli, que Ujú. es una réplica porque la escena trágica pues lo destruyeron durante los enfrentamientos. Y así se iban registrando todo lo que iba sucediendo y las empresas y la gente, el público en general que se iba sumando a estas cosas. Entonces hay una gran cantidad de fotos de todos estos sucesos, pero 2 meses después estalla la revolución y a todo mundo le toma por sorpresa, Sí. porque pues una persona del norte diciendo que se va a declarar, se va a tomar las armas, que invita al pueblo de México, etcétera, y pues la mayoría de las personas dicen, esto no No va a va a jalar, prosperar. no va a prosperar, ¿no? Ajá. Y resulta que pues sí, empiezan en Puebla, empiezan en Chihuahua y comienza todo este movimiento. Entonces, debido a esto, pues él, digamos que cambia la vida, digamos, tranquila que llevaba siendo un reportero gráfico a convertirse en un corresponsal de guerra. Wow. Oye, ¿fue cercano a Porfirio Díaz? No tanto cercano, sí lo llegó a retratar. Tenemos unas fotos padrísimas tomadas en el Castillo de Chapultepec junto con Carmelita, su Mm. esposa, Ujú. un retrato que está autografiado. Digamos que no es que tuviera una amistad con él, pero por ejemplo siempre recibió buen trato. Eso está en algunos testimonios, que siempre recibió un buen trato y era como el respeto a su trabajo, ¿no? Ok. Entonces eso es Y luego maravilloso. se convierte en corresponsal de guerra. Así es, junto con un grupo de fotógrafos como Ezequiel Álvarez Tostado, Manuel Ramos, empiezan a formar un grupo de fotógrafos y corresponsales para cubrir las necesidades de todo lo que estaba sucediendo en el país.
y él es el fundador de la primera agencia de información fotográfica, que llegó a nutrir de imágenes e información tanto en México como en Estados Unidos, en Argentina y en Francia. No me preguntes por qué tan dispares los lugares, pero así estaba, digamos que distribuida la información. Entonces, al principio es solamente tomar esas fotografías y después él se vuelve un coleccionista porque pues era muy común que de pronto, como pasa ahora, los corresponsales toman ciertas fotos y del grupo de imágenes les dicen, bueno, pues de estas 8 voy a querer esta. Y entonces llegaban a la agencia y decían, oye, pues estas 7 están libres, ¿las quieres? Te doy un precio, etcétera. Y entonces él se fue convirtiendo también en un coleccionista independientemente de las fotos que se tomaban. Ok. Y a raíz de esto, pues se formó un acervo fotográfico inmenso, que después ese legado quedó en mi abuelo Ismael, que él se dedicó también a fotografía, pero además le tocó una generación maravillosa porque fundó o fue parte de la fundación de una revista que se llamaba Hoy, y esto creó una corriente que se llamaba el fotoreportaje. Claro. Entonces eso te daba una amplitud de temas impresionante, porque entonces podías ir a la Sierra Tarahumara a hablar con los rarámuris, pero al mismo tiempo podías tomar fotos de un piloto de carreras o irte a un partido en el campo del Asturias, por ejemplo, ¿no? Entonces conoció a muchísima gente. Los fundadores de esa revista eran José Pajés Yergo, eran Javier Villaurrutia, eran, o sea, pensadores que pues sí, hoy por hoy pues son figuras imprescindibles de la cultura mexicana, ¿no? Y entonces este roce con estos personajes pues le dio un bagaje fotográfico impresionante. Incluso acompañó un movimiento de braceros durante varios meses que venían a exigir sus derechos, etcétera. Y la caravana partió en el norte y llegaron hasta la Ciudad de México. Y entonces él documentó cómo, con fotografías y con testimonios, la lucha de todo este grupo de personas que venían de Estados Unidos y que exigían derechos y demás, aunque si les suena conocido, pues, ¿no? Para que vean cómo se repiten los temas, ¿no? Oye, Adrián, y a ver, me estoy tratando de imaginar tu infancia y las mesas en Navidad contándote del bisabuelo y del abuelo y estas historias, ¿no? Que son la historia de México, pero a ti te tocaba de primera mano. Sí, pues mira, yo no conocí a mi abuelo, murió unos años antes que yo naciera. Okay. Tenía yo tíos que ya fallecieron también. Mi papá también falleció en el 84, yo tenía 12 años, pero me tocó la grandísima fortuna de aprender fotografía de forma muy orgánica, porque lo hizo como si fuera un juego. Entonces, ahorita lo estaba platicando fuera del aire, me ponía una periquera al lado de las charolas de los químicos y entonces me decía, vamos a hacer magia. Y entonces empezaba a preparar los químicos, apagaba la luz, me decía, está en blanco. Y entonces se iba convirtiendo, ahorita no de pensar, hijo. Sí, qué emoción. Entonces fue una cosa que desde chiquito me encantó, me cautivó. Estabas ahí, ¿no? Estaba yo ahí. Claro. Y luego escuchaba yo las historias, porque siempre me decía mi papá, una cosa es que tú veas una foto y te guste, te impacte, lo que sea, y otra cosa es que conozcas la historia detrás de la foto, ¿no? Entonces de pronto hay una imagen pues que es bastante conocida de una persona que está recargada en un muro con su sombrero y está fumando un puro. Pero la segunda imagen es la toma abierta, y la toma abierta te das cuenta que es su última voluntad porque lo van a fusilar. Pero tú ves la primera foto y lo ves tan tranquilo que en ningún momento te imaginas que en la siguiente foto disfrutó su puro como última voluntad, y que además se abrió la camisa, se quitó el sombrero y pidió que estuviera su perro al lado de él. Entonces empiezas a ver que no nada más es la fotografía, sino todo el contexto que hay alrededor, y eso es lo que a veces nos lleva más tiempo, ¿no? El investigar, el ver a los personajes, también cantidad de personajes anónimos, ¿no? Y entonces todo eso me tocó a mí de chico. Después mi padre, desgraciadamente por una leucemia muy fuerte así de la nada, pues fallece. Yo cuando tenía, él a los 45, imagínate. Joven.
Y entonces, pues, mi mamá, Lucila Garza, que había sido digamos, la creadora del negocio y la que se le ocurrió decir, bueno, tenemos este acervo, que sea para el público en general, que si alguien quiere una foto, así como hay superhéroes y ahorita vemos los álbumes Panini, ¿no? Y vemos a los superhéroes de Marvel, pues hay gente que sus héroes son Zapata, Pancho Villa, Madero, Claro, hombre. etcétera. Sí. Y entonces, pues, que sea accesible a todo público, y nos llegó a pasar que estábamos ahí en el Paseo de la Reforma en una tienda, la primera que tuvimos, y llegaban campesinos a comprarse su foto para ponerla en un altar. Mira. Ese tipo de cosas y de anécdotas, pues es increíble y es invaluable, ¿no? No, y que son una joya. A mí me encantan las bolsas, las agendas. Bueno, Todo es eso sí. como, ajá, Que como es, poder apropiarse un poco claro, de lo que de alguna manera es nuestro, ¿no? La historia de nuestro país. por supuesto. Qué Entonces, interesante. a mí me tocó entonces, pues, desde muy chico, pues, no era como ahora pasa que te dicen, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría? Sino Ya que lo tenías ya lo tenía, pero además decretado. hay que sacarlo adelante, ¿no? Claro. ¿Y cómo te Entonces, sientes con eso? increíblemente bien, ¿Sí? increíble. ¿No es así como un legado pesado? No, o sea, como dice el hombre araña, mucho poder viene con mucha responsabilidad. Sí. O sea, desde el punto de vista histórico y tal, y hay que estudiar mucho tanto las imágenes como las historias, Ujú. y como la historia de México en general en ese periodo, porque pues muchas veces la gente te pregunta porque no sabe, y la otra mitad te pregunta para ver si tú sabes, Ok. ¿no? Wow. Y de pronto pues hay que Te tener toca como estar súper súper preparado. preparado y leer muchas biografías y muchos puntos de vista, porque desgraciadamente en México existe el maniqueísmo en la historia cañón, ¿no? O Ujú. sea, este personaje es malo, 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 y este es bueno, bueno, bueno. Debería tener Aureola. una aureola y aparte que fuera santificado, ¿no? Sí, sí, Y yo lo que siempre digo en las conferencias es, ustedes díganme qué persona en el mundo conocen ustedes que sea así, claro. ¿no? Que sea Que es lo interesante, ¿no? De los personajes de la historia. exacto, que Claro. todos son como cualquiera de nosotros. Todo el mundo la ha regado, todo el mundo ha hecho cosas increíbles que a lo mejor si las cuentas ni te las creen. Sí, Has tenido unas tristezas terribles, pero unas alegrías maravillosas, y o sea, has hecho de todo, ¿no? ujú. Generalmente. Y entonces, de pronto nos clavamos en una cosa que hizo y ya con eso, para bien o para mal, ¿no? Lo glorificamos. Exacto. Oye, Adrián, ¿y qué pasó con el archivo Casasola? ¿Quién lo tiene? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la historia, pues, de este legado tan importante de tu apellido y de tu Ujú. familia, no? Pues mira, el archivo lo adquirió el Instituto Nacional de Antropología por un deseo muy grande del presidente Echeverría de que fuera parte del patrimonio nacional. Ujú. Entonces lo acabaron adquiriendo en el año 1976 y se adquirió y se fue a Pachuca Hidalgo al exconvento de San Francisco, que ahí es un centro de investigación. Ok. Y siento que no le han dado la difusión que debería por la cantidad de negativos, y porque precisamente el archivo fue como la piedra angular para conformar la Fototeca Nacional. Ujú. Entonces, ahora hay más de 60 archivos que conforman la fototeca, pero este fue, como te digo, la piedra angular. Y entonces lo que se hizo fue solicitar un permiso eh, para la explotación de una parte con tema cultural y tema comercial, de una parte de este gran archivo, que es el archivo Agustín Víctor Casasola, que maneja Casasola Fotografía, que es nuestra empresa de hace pues, más de 50 años, ¿no? Como los derechos, dices. Exactamente. Ok. Y por otro lado, al año siguiente, mi padre en paz descanse, adquiere el archivo Hugo Breme directamente de la familia Breme. Hugo Mm. Breme fue un fotógrafo alemán que llegó a México a principios del siglo y llegó por el Canal de Panamá, empezó a subir por Centroamérica, llegó a México y casi nunca pasa, pero le encantó, ¿no? Las Sí. zonas arqueológicas y los volcanes y la comida y los paisajes, y entonces se establece aquí y entonces funda también toda una empresa alrededor de las tarjetas postales, que era pues toda una industria en ese momento. Y entonces con esa venta de postales y de impresiones, él se va financiando sus viajes. Entonces hay fotografías prácticamente de toda la República, y le toca también la Revolución, una parte, por sorpresa, pero hay fotografías
muy famosas de él, como el retrato de estudio de Emiliano Zapata, Ujú. o los... Él lo hizo. él lo hizo. Y los, ¿cómo se dice? Los soldados que están frente a una locomotora, que Ok. mucha gente piensa que es de Agustín Casasola, pero es de Hugo Breme. Ah, Entonces, eso complementó bien la parte de la colección que nosotros tenemos, ese fragmento, con la parte más pintoresca o más vista desde alguien que no es mexicano, pero que se sorprende en cada momento de todo lo que está sí, viendo, qué ¿no? interesante. Fíjate que lo que observo a través de lo que me cuentas es que en los fotógrafos hay como una sed de aventura tremenda, ¿no? O sea, Sí, que en el fondo son viajeros, son aventureros, son gente que quiere verlo todo, que lo quiere registrar. ¿Tú te sientes así también? sí, la verdad es que por el trabajo, porque a mí me tocó, justo afortunada o desafortunadamente, me tocó la transición entre lo análogo y lo digital. Sí, Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer hace un poco más de 20 años, que conseguimos unos escáneres para ese tamaño de negativo, que es 5x7 placa de cristal, pues era digitalizar precisamente para facilitar el manejo y evitar riesgos. claro. Porque tú no puedes andar por la vida manejando negativos de 100 años y Sí, que te sí, digas, sí. ay, se me cayó, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues ha sido una labor verdaderamente, pues, de muchos años de hacerlo. Y en su momento, toda la vieja guardia de fotógrafos, amigos de mi papá o de mi mamá, se nos fueron encima. Mm. Es que, ¿cómo van a digitalizar? Eso va a desaparecer en 2 años, están perdiendo su dinero, ¿cómo gastaron tanto en esos escáneres? ¿Cómo esto? ¿Cómo ¿En lo otro? serio? Y le apostamos que podían haber tenido razón y a los 2 años decimos, pues, Bye. sí, vamos a tirar a la basura la Sí, compu, ¿no? Porque ya se acabó, ¿no? Pero afortunadamente el tiempo nos dio la razón y eso ha facilitado el trabajo por todos lados, por el tema editorial, que de pronto una compañía te dice, necesitamos publicar la biografía de tal y no tenemos, o sea, sabemos que la foto es de ustedes y entramos a imprenta pasado mañana. ¿Qué foto es? A ver, mándamela. Ah, sí, te mando estas que tengo por WhatsApp en baja resolución y me dices qué. O sea, eso ha permitido la rapidez para investigar, claro, para consultar, hasta para lo que es nuestro principal negocio, que es la decoración de interiores en una galería, claro. ¿no? Ahí hay una paradoja, Adrián, porque por Ujú. un lado, sí, efectivamente, el ser digital permite esta, pues, Rapidez, rapidez, esta inmediatez, esta investigación, esta difusión del archivo, claro. pero por otro lado también va en contra, digamos, de los preceptos básicos del Puristas, coleccionismo, ajá, ¿no? sí, Que de los puristas, que es como que sea único, que sea claro. escaso, que sea, ¿no? Que sea Sí, sí, de sí. época. Entonces, pues claro, yo creo que ahí hay una paradoja. ¿Cómo lo has manejado en tu negocio y como galerista? Y ahora que la exposición de la que vamos a hablar, que estamos ya Claro. cerca de la euforia del mundial y Correcto. que entra perfecto, Ajá. ¿cómo lo has manejado para poder sustentar como la demanda del coleccionismo y por otro lado la demanda de investigación, de rapidez, de inmediatez? Claro, qué buena pregunta, de verdad, Cristina, porque eh, es raro que te lo pregunten, a menos que seas un coleccionista, por ejemplo, o a menos que llegues y dices, yo quiero esta foto, pero, ¿no? Sí, Lo que nosotros hacemos es que si el cliente lo requiere, podemos hacerlo con el método tradicional. Lo que pasa es que muchas veces la gente no lo quiere pagar, ya, que además, o sea, si yo te dijera es que voy a vender una foto 28x35 en 50,000 pesos, me vas a decir, "Pues, por eso no, ¿no? Nadie lo quiere pagar". Pero en realidad son precios muy pero accesibles. depende. Sí, bueno, exacto. Sí, Pero son precios muy accesibles. Tenemos como dos vertientes. ajá, Una es la parte de la impresión digital, que también se hace en papel fotográfico. Y lo que hacemos en la galería es que tenemos un número dado de imágenes que se hacen de ese mismo modelo. ok. Porque además, te voy a decir, entre las fotografías de Hugo Breme, las de Agustín Casasola, las de Ismael y las de mi papá, son más o menos 25,000 imágenes. Mm, Entonces, ponemos una foto de un mercado en Mazatlán, ¿no? Por ejemplo, que ahorita se acaba de vender en la galería. Pues se vendió y ahora vamos a poner ahora un mercado, pero en Valle de Bravo. Vamos a poner a unos indígenas frente al Paricutín cuando hizo erupción, ¿no? Y entonces eso también te ayuda a que haya una variedad, que no estés viendo siempre lo mismo, que los coleccionistas te digan, esa foto no la conocía.
Claro. Entonces esa foto yo la quiero en tal formato, en tal papel, con esto y con lo otro, ¿no? ¿De esa manera crees que se puede promover el coleccionismo de fotografía? Yo creo que sí, Porque es indudable que la fotografía es un arte, pero sí. de pronto el coleccionismo tiene como estas... Aristas. Ajá. Sí, sí, a veces pasa. Yo afortunadamente hemos tenido suerte a lo largo del tiempo porque nos hemos encontrado con gente que valora mucho el trabajo, que valora mucho todo y de pronto, eh, como pasa, a mí me encanta, de verdad te lo digo, me encanta que digan, uy, qué fácil, ¿no? Como Claro. cuando ves a un partido, y no quiero comparar, ¿no? Pero como cuando ves un partido y alguien hace un tiro libre, pasa por arriba de la barrera hablando de fútbol, Ujú. ¿no? Te echa al portero, pega en el poste, entra, y todos dicen, ay, sí es pegarle a un balón. Como si nada. Qué maravilla que lo piensan así, que no piensen que el cuate hizo 3,000 tiros para Claro, lograr que eso, ¿no? entrena diario y que, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, en el caso de nosotros, pues son muchos años ya de digitalizar, muchos años de retocar, que retocar no es modificarla, sino es que comprenderás que una placa de vidrio, pues a lo largo del tiempo, con todo el manejo y con todo, pues tiene este ligeros rayoncitos, Sí, y lo que tratamos de hacer nosotros, que también ahí hay gustos para todo el mundo, es tratar de que la foto se vea como el fotógrafo la concibió. claro. Porque de pronto hay fotos que salen de autores muy antiguos y tienen una rajada en medio y el retrato le pasa por en medio de la cara. Entonces dices, oye, el fotógrafo en ningún momento No pensó quería esa eso. rajada ahí, ¿no? Exacto. Ujú. O sea, retrató a la dama vestida con su corsé y ¿no? Todo su atuendo y esperaba que su rostro te dijera algo, como ahorita estaban hablando de retrato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de hacer esa recuperación nos gusta mucho porque de pronto la gente valora aún más el trabajo. Y si tú ves la foto de los corresponsales, te vas a dar cuenta que traen un portafolio que pesa como 10, 15 Sí, kilos porque traían las placas vírgenes y las que ya habían tomado en ese portafolio que era donde se cuidaba todo. sí. Y luego una cámara Graflex que también cargada con placas era pesada y luego un tripié de madera también pesado. Entonces estás hablando de 40, 45 kilos de equipo que tienes que estar cargando. Y ya si a eso le agregas que tienes que estar en una batalla, que tienes que estar en un tranvía, subiéndote un caballo, Sí. esquivando las balas, ¿no? Hay una anécdota muy padre de mi bisabuelo, Ujú. porque en 1911 se da una batalla entre federales y zapatistas. Ok. Y entonces a mi bisabuelo en el periódico le dan, perdón, un reconocimiento que se llama exceso en el cumplimiento del deber. Y entonces dices, pues, ¿qué hizo, no? Bueno, pues hay fotos tomadas atrás de la trinchera de los federales, que no tienes Zoom, no tienes telefoto, no tienes nada, tienes tu equipo, estás pues, En en riesgo. riesgo mortal, toma las fotos, pero luego se da toda la vuelta y toma la foto desde el lado zapatista. Es que yo no sé, o sea, los fotógrafos como que sientan que su cámara es Un escudo, un escudo antibalas, sí, ¿no? algo así, Ajá. O como estos fotógrafos deportivos, que ahora que vamos a hablar de fútbol, claro, que persiguen al campeón de, ¿no? así, Con la misma con la misma velocidad que velocidad. un corredor. Sí. O sea, es algo increíble. Fíjate, ahorita hablando de eso, Sí. actualmente ya la FIFA, como pasa con muchos negocios, ya se adueñó también de eso, que es que tiene unas cámaras robot Mm, donde antes había corresponsales y sí, fotógrafos, sí. que es lo que le tocó a mi papá. Ujú. Y entonces, pues es evidente que el fútbol era más lento en velocidad de cómo se juega ahora. Entonces, ¿qué hacía mi papá? Mi papá traía una maleta donde traía una cámara para tomar panorámicas, una Nikon para tomar las fotos de las jugadas y traía una Leica Ujú. para lo que se ofreciera. Y ahí estaba con sus tres cámaras, sus lentes, etcétera. Y entonces no tenía la capacidad como hay ahora de estos cañones que son de 500, 700 milímetros. Y entonces, hablando de la velocidad, había un foul en la portería más lejana. Y entonces él agarraba la maleta, bueno, ¿Cuánto habrá pesado? ajá, Imagínate.
y se echaba a correr para llegar a tomar la foto del tiro libre, en lo que se Sí. acomodaba la barrera y el árbitro, y háganse para atrás y lo de siempre, se tomaba la foto. Y de pronto el contragolpe, pues córrele. Al otro Entonces lado. corría por la banda junto con otros fotógrafos y corrían para cubrir las imágenes, ¿no? Entonces, Sí. ahora ya eso no lo ves porque dicen que estorban, dicen que no sé qué, y entonces están ahora a media cancha, Ya. pero pues no es el Bueno, mismo feeling, ¿no? encontrarán sus recursos, ¿eh? Sí, seguro. Porque los fotoperiodistas deportivos Deportivos son tienen máster, sí, Sí, pero no es lo mismo sí, que entiendo. tenerlo atrás de la portería, ¿no? Sí, claro. Ni que lo haga una máquina, la verdad es que Ni que lo haga nunca. una máquina, pero ¿para Sí. qué crees que es eso, no? A las 2 horas, FIFA, y cada foto te cuesta tanto, y para todas las televisoras que no tienen los derechos, pues tienen que pagar miles de dólares por las fotos. Sí, claro. O sea que al final del día es un tema de los derechos de Económico. autor, ¿no? Y económico. Las fotos también, hablando de este tema de la publicidad, es increíble ver las fotos del Mundial de 1970, porque toda la publicidad que está alrededor de los estadios era la publicidad que se quedó de la gente que pagó. Ujú. Y entonces en el Mundial, tanto en México 70 como en el Mundial Femenil de 71, hay ¿cómo se dice? Vaya, ¿o qué? No, como toda una serie todo es alcohol, Anda. todo. Ron, quién sabe qué, con los Mira eslogans, qué etcétera, interesante. pero hay alfombras Mayatex, que ya no existe, Ajá. hay laboratorios, hay un montón de cosas, todo mexicano, que lo dejaron. Ahorita imagínate que dijeran, oye, quiero Que poner mi sucediera anuncio eso. aquí de el periquito feliz. Dices, Sí, no, sí. tienes que a ver, ¿no? O sí, te cuesta $5 millones ponerlo. Sí. Ha ido transformándose eso Se ha ido también. transformando. Adrián, cuéntame un poco de la exposición Archivo en Movimiento México, Fútbol y Memoria, que, o sea, me parece una combinación que ya nada más de mencionarla me emociona, ¿no? Porque Padrísimo. viene un suceso mundial a nuestro país, donde van a estar todos estos periodistas y aventureros con sus cámaras, ahora Así con es. sus nuevos recursos. Vienen muchos visitantes a México. Y creo que siempre el lenguaje con el que nos tenemos que presentar, sin duda alguna, es el arte, porque Correcto. ahí está nuestro sitio. Y bueno, pues sé que vas a co-curar una exhibición en Casa Milán, que escogiste piezas espectaculares. Cuéntame un poco de cómo está Sí, esta agenda, cuándo inauguran, qué van a exponer, de qué se tratan esas fotos de por fútbol. supuesto. Pues mira, es la primera vez que lo hacemos. Sí, Teníamos, ya sabes, mucha planeación y tal. Lo empezamos a hacer con un año de anticipación, y la mayoría de los proyectos que hemos hecho alrededor del fútbol se ha hecho en el último mes y medio, sí, que ha sido una locura, me imagino. evidentemente, pero maravilloso porque yo lo considero un tributo a 3 generaciones de fotógrafos. Ok, Es decir, mi bisabuelo, Agustín, mi abuelo Ismael y mi papá, Juan Manuel, que en conjunto te muestran 3 Méxicos distintos ujú, a través de fotografías que son de fútbol, pero también es un poco de la cultura y de todo lo que había en su momento. Entonces es una combinación increíble porque tienes primero principios de siglo, Porfiriato, etcétera. Después los primeros equipos, que casi todos eran de ascendencia española, primero inglesa y luego española, pero en la Ciudad de México se establecieron el Club España y el Club Asturias. claro. Después ellos mismos fueron los que financiaron los primeros estadios. Entonces vemos toda esa parte. Y luego vemos la pasión expresada en que en un partido, Ujú, en un estadio que era el Estadio Parque Asturias, que está donde actualmente está puedo decir marcas, sí, o claro. Soriana de Chabacano, en Ujú, esa área, ujú, estaba todo eso, era el Estadio Asturias. ok. Y entonces, por una diferencia de lesionar a un jugador y que no marcaron un penal, lo de siempre, al equipo contrario, que era el Necaxa, se les hizo fácil empezar en protesta a aventar papel periódico prendido con cerillos. Ajá. Nada más que el pequeño detalle es que el estadio era de madera. Uy, 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 uy. Entonces, en 3 horas se consumió un estadio de 35,000 personas. Y la anécdota, porque la cubrió mi abuelo en ese entonces, Ujú. es que llegaron 2 pipas de bomberos y no se dieron cuenta que no tenían agua.
estaban vacías que yo No digo, me bueno, diga, oye, parece un hasta el que va chiste. manejando se da cuenta de, ¿no? De que Toneladas de suene. diferencia, ¿no? Llegaron muy rápido, pues sí, pues es que no había Eso sí, llegaron agua, rápido. ¿no? Ajá. Ajá, qué desgracia. Entonces, ves ese tipo de anécdotas y ves igual lo que te platico de los anuncios, pero ves, por ejemplo, la vestimenta, el balón, las porterías de madera, que Sí. ellos mismos a veces se hacían sus propios zapatos porque no había una industria alrededor. Y luego también contraponiendo a estas fotografías los deportes que se practicaban en México, porque nadie pelaba el fútbol a Mm, principios de siglo. ujú. Entonces había tenis, había cricket, que dices, aquí cricket, ¿quién jugaba? Bueno, los toreros eran los ídolos porque no Claro. había televisión, no había cine. Entonces los toreros eran como superhéroes. Entonces estamos exhibiendo, por ejemplo, una fotografía de Rodolfo Gaona, que fue un torero muy famoso vestido de luces, y el que tiene cara de fan de déjame Es tomarme una él. selfie contigo, el presidente Madero. Ah, sí. O sea, la cara de Madero de wow, es así como anecdótico, ¿no? Ok. Entonces, por eso te digo que hay como muchos detalles dentro de las imágenes de tres épocas distintas y evidentemente pues las fotos del Estadio Azteca, desde que lo estaban construyendo hasta llegar al Mundial de México 70, y entonces tuvo la gran fortuna de estar presente en partidos como el partido del siglo Ujú. entre Italia y Alemania, en donde, por ejemplo, hubo una campaña muy importante de unos zapatos que salió Franz Beckenbauer, que al no haber cambios y tenían que jugar los tiempos extras, se dislocó el hombro y entonces le pusieron el hombro así y lo vendaron y jugó todos los tiempos extras Vendado. vendado con el Ujú. hombro dislocado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Le tocó tomar foto pues uno que ya es legendario, un gol de Pelé de cabeza en la final, perdón, en la final de Italia contra Brasil y muchos otros detalles como muy anecdóticos, ver a la selección a la selección mexicana con un uniforme guinda que después ya nunca se volvió a Sí. usar. Sí, Eh, rarísimo, ¿verdad? Lo muchas veo. imágenes que te dan ese contexto cultural, fotográfico, histórico, contado a través del fútbol, ¿no? La curaduría la estoy realizando junto con la doctora María del Mar Cuervo, Ujú. que pues ya es como de casa porque pues hicimos una exposición en Madrid el año pasado y hemos hecho otras muestras y siempre ya tiene ese toque para seleccionar conjuntamente las imágenes y el texto que las acompaña, que creo que también es vital, ¿no? Para entender todo lo que está pasando. Y hablando ya de esta de Casa Milán, de esta muestra, pues es maravilloso contar con el apoyo de Odette Paz para que tengamos la presencia de obra intervenida, que los mismos artistas tuvieron la oportunidad de seleccionar entre todas las fotografías de tres épocas distintas y poder intervenirlas en el estilo y con los materiales y como la quisieran interpretar, ¿no? Claro, que es atraer al presente, Exacto. ¿no? Atraer al presente, El atraer otros archivo. públicos, Ujú. atraer, Y buscar el coleccionismo del que hablábamos, ¿no? buscar el coleccionismo y además que son pues piezas únicas que son además de un momento tan global como sería un mundial de fútbol. Ay, Entonces sí. tiene como todos, y no porque esté yo dentro del proyecto, pero como que tiene muchos ingredientes muy ricos, o sea, Ujú. mucha carnita por todos lados. Aquí te traigo el listado, ¿no? Sí, De los estoy viendo artistas aquí, por plásticos. ejemplo, un Ujú. partido de fútbol en el Paseo de la Reforma y al Ajá. fondo el castillo de Chapultepec. O sea, es como, ¿a qué hora? ¿A Y qué no, hora y no hay podremos nada jugar la alrededor. cascarita en Reforma, no? Sí, y Está espectacular. esa es ahora, por ejemplo, el Club Deportivo Chapultepec. Nada más que ahora pasa Mariano Escobedo y la Avenida Reforma y tal. Y en este momento hay árboles alrededor, una cancha en Sí, medio de la nada sí. y el castillo, ¿no? Es una joya. También cómo ha ido evolucionando el Estadio Azteca, que de pronto ya decirle de otra forma cuesta trabajo, Sí, pero aquí se ve espectacular, ¿no? En sus primeros días, en su esplendor. que no La tenía verdad es techo. una joya Así es. el trabajo que están Muchas haciendo. gracias. Inauguran el próximo miércoles 10 de junio en Casa Correcto. Milán, que es en la calle Milán 41 en la colonia Juárez. Va a estar presente durante todo el periodo del Mundial, así Así que es.
todas las personas que vengan a visitarnos a México, pues esta es una parada obligada para observar cómo ha ido evolucionando uno de los deportes más intensos, más apasionantes y en los que no solo basta ver lo que sucede en la cancha, sino también lo que sucede alrededor del fútbol. Estos cambios en el urbanismo, estas circunstancias curiosas, la Claro, publicidad, el público, los aficionados. Yo creo que sí. hay una serie de asuntos interesantes que observar y que la fotografía, sin duda alguna, es una herramienta y es un arte que nos permite conectarnos con el pasado también, pero creo que especialmente el permitirnos detener un poco ese presente fugaz, ¿no? Que es la vida y que la vida tiene esa riqueza, pues justo en lo que nos gusta hacer, Y que como está el llena de fútbol. instantes como esas fotos Sí, que de pronto me ha tocado que hicimos una exposición para una alcaldía, para Gustavo Amadero, y me tocó gente que se quedaba 5 o 10 minutos viendo una foto. wow. Y me decía, es que yo vivía por aquí y entonces me acuerdo que mi papá cruzábamos, o sea, y hacía como, haz de cuenta que tuvo como una regresión a través de la imagen. Entonces es ese tipo de cosas que te llenan de verdad el corazón porque pues dices, vale la pena todo lo que se hace para brindarle esto al público, ¿no? Pues me da mucho gusto platicar contigo, Adrián Casasola. Eres un guardián del legado de tu familia, 4 generaciones de artistas de la lente. El lograr preservar un archivo así, evolucionarlo a Casasola Fotografía, a la galería, a las intervenciones artísticas, a buscarle siempre la manera de mantenerlo en el presente, pues es también digno de reconocimiento, querido Adrián. Muchas gracias Muchísimas por estar gracias. aquí. Y bueno, gracias a ustedes por seguirnos en Pieza Única. No se pierdan estas exposiciones que vienen alrededor del suceso del Mundial y compartan el conocimiento.